Un pequeño facu dudas sobre Godzilla primera parte. Hola, ¿cómo están? Sé que había dicho que no iba a volver a utilizar el locuendo para esta clase de cosas, pero sin ofender en estos momentos me da un chingo de hueva. 1. Tener que andar comprando un micrófono. 2. Descargar un programa para grabar la voz, tener que sincronizarlo, y a su vez tener que escoger el audio perfecto. Sé que es difícil, más que todo por si se quiere tener un buen trabajo. Lo sé, y sé que el locuendo, pese que es una herramienta fácil, es muy repetitiva y a su vez muy monótona. Al tener tanto uso, pero en fin utilizo el locuendo, que no lo odio, que eso quede claro, por el simple hecho, de que en estos momentos simplemente no tengo tiempo, para las cosas que acabo de decir. Vuelvo por 2 razones. 1. Ya tenía que volver, no quiero ser como el cometa Halley. 2. Para aclarar ciertas dudas, en cuanto al respecto de nuestro dinosaurio verde, gris, rojo con negro etc. Más que todo, porque me cae anca la jodida. 1. Que lo sobrevaloren y 2. Que a su vez lo infravaloren. El problema radica es que sin ofender antes del éxito de Godzilla 2014. Los fans de Godzilla, los verdaderos fans no eran más que casi, hay que decirlo, adultos mayores de 20 a 30 años, por ahí excepciones de 16, 15 años, pero con el éxito de Godzilla, o antes, empezaron a llegar ciertas cosas, que conocemos bien, como niños para no decirlo por completo, que empezaron a decir Godzilla no tiene debilidades, es el más fuerte de los más fuertes, que puede derrotar a todo ser viviente, llámese como se llame, pero a su vez, decían que pese que podía derrotar a todo ser viviente, caía frente a enemigos que no mostraban más que el propio G. Así que decidí crear este video, para aclarar ciertas dudas, no ofenderé a nada ni nadie y lo trataré de hacer lo más serio posible. Si tengo equivocaciones, ahí está la caja de comentarios, en donde podrán poner sus dudas si tengo o no tengo razón. Saludos. Fag Godzilla parte 1. Bueno, lo que se explicará aquí es: 1. La mayor resistencia de Godzilla. 2. Godzilla tiene debilidades. 3. Su mejor hazaña. Bueno, entonces comencemos. La mayor resistencia de Godzilla. En sí no sé cómo comenzar a describir esto, de la mayor resistencia de G es que eso depende de cada película en sí. Este ha tenido tantos feats de resistencia, ya sea de ataque u defensa, que si bien dirán son pocos, son de llamar mucho la atención. En 1954 en Gojira, acá Godzilla, el rey de los monstruos en América, Godzilla, resistió todo el arsenal del ejército de esa época, tanques, jets, si son de la 2D guerra deben de ser los famosos ceros japoneses, metralletas etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el gobierno japonés intentó darle un stop con una muralla de 100.000 voltios, pero Godzilla se lo pasó por el arco del triunfo. Esta cosa es cierto, quizás la única cosa que no soportó Godzilla fue el destructor de oxígeno, pero hay que ser claros, esta arma era, o es, más destructiva que el propio G. De 1955 a 1975 Godzilla tendría que cambiar de forma de pensar, en cuanto a su resistencia, ya que después de todo, ya iba a enfrentar a otros seres como él, y dicho sea de paso se le añadieron feats de resistencia demasiado locos. Como soportar los rayos gravitares de Ghidorah, en un par de filmes. La batalla que tuvo con Rodan, por 12 horas el Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas, además de la caída de este, que era a lo mucho de más de 5.000 pies, el invierno provocado por los humanos en el hijo de Godzilla, es cierto, esta termina con Godzilla y Minilla completamente congelados, pero en el siguiente film, Destroy All Monsters Godzilla Revenge, no entra en el canon, ya que todo lo que sucede en esa película es solo un sueño. Se da a entender, que sobrevivieron al invierno. Sobrevivió al control mental, mejor dicho lo anuló en Destroy All Monsters. Es cierto, Godzilla ya había sido controlado por los aliens, antes de esta película, Godzilla vs Monster Zero, pero al igual como en esta, Destroy All Monsters, los humanos, inhabilitaron ese control y decidieron que era su turno, pero al final en Destroy All Monsters, Godzilla decide mandar a la mierda ese control mental, y decide atacar por propia naturaleza. De hecho, los humanos propiamente lo dicen. Es cierto que en algunos films, vimos sangrar a G, como en Godzilla vs Gigan vs Megalon, y la horrible masacre que le dio Mecha Godzilla, véase El Salvo, y si bien soportó esas heridas, quizás su máximo feat de resistencia en la época Showa.
Se da en dos filmes en Godzilla vs Hedorah. Godzilla cada vez que tocaba o golpeaba en serio a Hedorah, este le derretía una parte de su cuerpo. Hedorah mata a los humanos, solo con soltar su gas sulfúrico, ya que Hedorah está hecho a base de toda la contaminación de todo Japón. De hecho Godzilla debió morir, por una escena clásica, y mítica, que ni el mismo director al ponerla ni supo cómo la puso, y es esta. Hedorah tumba a Godzilla a un foso. Dicho sea de paso, empieza, hay que decirlo, a evacuar sus desechos tóxicos en el Godzilla es llenado de ellos, pero este al final no muere. Deus ex machina al mil, este sería parte de uno. El otro es con Godzilla secando a Hedorah, completamente con la máquina de los humanos, creando rayos sintéticos, con su propio aliento, y según se ha dicho de paso, para poder encender esa máquina, necesitaron de casi media ciudad para hacerla funcionar. En Godzilla vs Mechagodzilla, después de recibir el salvo decide regresar a la isla de los monstruos, a entrenarse por 2 días enteros, en una tormenta eléctrica solo para crear un nuevo power-up. El convertirse en un imán andante. Si en la época Showa, tuvo feats algo locos pero pasables. En la época Heisei los doblan de locura. En 1985 soporta la caída en un volcán, este no lo mata, solo sirve para encerrarlo de por vida. Pero a este le vale un sorbete, es capaz de vivir como si nada en él durante 5 años, véase Godzilla vs Violante, y regresar a las andadas. En Godzilla vs Violante este es capaz de resistir los ataques del Super X2, este refleja el rayo atómico de Godzilla y se lo regresa aumentado 100 veces, y destruir por completo, su mejor arma, el cristal sintético del X2, a su vez se pasa por la puerta del triunfo. La nueva arma del gobierno japonés, la antibacteria G, es cierto al principio no funcionó, descubrieron que Godzilla era un ser de sangre fría, pero una tormenta eléctrica y combinado con el ataque final de Violante, hizo que funcionara, pero eso no importó. Al final Godzilla, se lo pasó por el arco del triunfo de nuevo, al crear nuevos anticuerpos que lo harían inmune, si trataban de atacarlo nuevamente con un virus. Además de crear una nueva habilidad que es la regeneración G. Pero si eso no era suficiente, en Godzilla vs Mothra ya el inicio es una locura, sobrevive a un impacto de meteorito, en plena cara como si nada. En su lucha contra Batra, abre una serie de fosas volcánicas acuáticas, no sé cómo decirlo, perdón, y para ir a Japón, decide irse nadando por ese río de lava, que según los datos son de 15.001 más grados. En la batalla final Godzilla, sobrevive a la caída de un edificio de más de 100 metros, Godzilla media 89, 90 metros. En Godzilla vs Mechagodzilla, se sobrepone a casi todo del Mechagodzilla. Aunque hay que decirlo, las granadas de plasma le estaban dando problemas. ¿Recuerdan el arma del Super X2, el cristal sintético, que le regresaba la energía de Godzilla a sí mismo aumentada 100 veces? Bueno, el Mechagodzilla tenía la forma definitiva de esa arma. Le regresaba la energía a Godzilla no 100 veces sino 1000 veces aumentada. Es cierto, dirán, ¿y por qué no hablamos del Super Mechagodzilla 2? Bueno, eso es para la otra pregunta. ¿Recuerdan el meteorito de Godzilla vs Mothra? Bueno, en Godzilla vs Spice Godzilla este sobrevive a otro meteorito, enviado por el propio Spice Godzilla, si bien es controlado mentalmente, por Miki Sagusa, la telepata más poderosa del mundo godziliano. En este filme, a los 2 minutos de ser expuesto, este se sobrepone a él mandándolo a la mierda. Recordad que Miki Sagusa a sus tiernos 17 años controló e hizo cambiar de dirección a Godzilla en el filme de Godzilla vs Violante. En 1954, se crea el destructor de oxígeno, que fue capaz de matar al Godzilla original. Bueno, en esta película, enfrenta al destructor de oxígeno andante, en la forma de Destoroyah. Si bien es cierto que le dio problemas, Godzilla lo pudo masacrar, cuando sus escamas dorsales se derritieron e hizo un infierno a Tokio, es cierto, murió. Pero ahí no quedarían sus feats de resistencia en sus películas. Obviemos Godzilla 98 y Godzilla la serie, porque estas no entran en el canon de la línea de tiempo.
En Godzilla 2000, si bien los nuevos misiles perforadores que tenía el ejército japonés, daban un poco de resultados a G, no le importaba, es cierto, traspasaban y perforaban su piel, pero no lo hacían caer, claro, este cayó solo cuando el Millennium apareció y lo derribó con su rayo de poder. Nos dan a entender en esta película, cómo funcionan las células de G, si bien en Violante toman la idea, no la suelen explicar bien, aquí nos dan a entender, que no importa cómo y con qué lo ataques, sus células tienen capacidad de regenerarse rápidamente, claro, no como un Lobezno, o un Hulk, o un Superman, pero este lo hace de manera rápida, a las 4 o 5 horas ya está recuperado al 100, pero claro, depende del ataque. ¿Cómo? Así es como en Godzilla Tokyo SOS, al igual que en el filme de Mothra, aquí vuelve a resistir la caída de un edificio de más de 100 metros. Godzilla media 55 metros, sobrevivió a su propio pulso nuclear, que acabó con Orga y con una buena parte de Tokio. En Godzilla vs Megaguirus, sobrevive, y destruye el último, a 2 agujeros negros. En GMK, resiste el impacto de la energía concentrada de King Orochi Ghidorah, y si bien esta le deja una pequeña herida, esta sirvió como base para derrotarlo al final. Este Godzilla no cuenta con regeneración G al ser un zombie. Aguantó el cero absoluto de Kiryu, si bien la pelea quedó como empate, Kiryu destrozado y Godzilla malherido, y aparte de un par de rayos que le cayeron a sus escamas dorsales y ni le pasó nada. En Tokyo SOS, nos dan a entender que pese que la regeneración G es efectiva, no es todo perfecta. Ya que si le lanzas un ataque muy severo, no se cura no tan prontamente, véase la cicatriz de su pecho, la tiene desde hace 6 meses. En Final Wars cae a un barranco con hielo, provocado por el Gotengo, y queda en estado de hibernación, hasta su despertar, y cuando despierta se dan cuenta, que no ha perdido nada de su poder. Desde que despierta en 24 horas hace esto de Goyo a Gaigan de un tiro, fulmina a Sila en Sydney, arroja al infinito y más allá a Espiega, empala a Gigamantis, derrota a Ambirius, 15 a Sari Rodan, aplasta a Edora y Ebria con un edificio, fulmina un meteorito. Lucha con Monster X y lo obliga a cambiar a Kaiser Ghidorah, si bien si no fuese por el Super Saiyan Ozaki, Godzilla hubiera perdido. Pero este al final, derrota a Kaiser Ghidorah volándolo en el espacio. Obviaremos, por el momento a G 2014, aún no se sabe si entra en el canon o no, y no se vayan por la pinta del juego de PS3 y PS4. Y entonces a lo que sé que me dirán, entonces Godzilla no tiene debilidades, por lo que nos comentas. Ya que según tú lo resiste todo. No se equivocan, Godzilla sí tiene debilidades, el problema con estas, es que o una de dos, le ponen habilidades de más para contrarrestarlas o simplemente no funcionan, meramente como debilidad sino en realidad como contención. Por ende les voy a decir que en sí, si bien no se muestran como debilidades, Godzilla sí puede ser contenido, con el armamento apropiado, por muy pendejo o imbécil que sea, pero eso, es para otra historia. Soy X422, hasta la próxima.